vamos a abrir lo que hicimos en la anterior clase. Vamos a trabajar sobre los mismos archivos de Java. Si recuerdan, habíamos hecho... A ver, ¿dónde estamos? En sys. Habíamos hecho esto, ¿no? Tenemos 3 archivos en la clase de la clase 5, que era nuestra clase anterior. Esto lo he subido al repositorio, está dentro de una carpeta clase 5. Pueden descargarlo en este momento si es que no lo tienen. Vamos a trabajar con estos 3 archivos de Java, ¿ya? Tenemos el archivo .java, el archivo persona.java y el archivo principal.java, ¿ya? Vamos a trabajar con estos 3 archivos. Luego nos vamos a copiarlo en una nueva carpeta que sea clase 6, ¿ya? Y vamos a trabajar con esto. Ahora yo voy a eliminar esto para tenerlo todo vacío. Así tienen que tener sus 3 archivos únicamente, ¿ya? Y lo copian dentro de una carpeta clase 6. Y aquí vamos a empezar a trabajar. Entonces abrimos esos 3 archivos en nuestro JCreator y ahí los tenemos. Lo que entonces habíamos hecho la clase anterior solamente era registro de datos de una persona que tiene nombre, cargo, CI y su edad, ¿ya? Solamente esos 4 datos. Vamos a registrar, vamos a hacer correr este programa para verificar que esté corriendo y vamos a registrar unas 4 personas, ¿ya? Aquí abrimos. A ver, el primero que se llame José, que tenga un cargo de estudiante y su CI que sea 123 y una edad de 20 años. Luego vamos a registrar a María, que tenga un cargo de docente, que tenga un CI de SCI, que tenga una edad de 18 años. Luego vamos a registrar a Juan. Nombres bastante comunes, ¿no? Siempre son utilizados estos nombres. Luego le vamos a dar un cargo de estudiante también. De hecho, mi nombre es bastante común, me llamo José, ¿no? Y que tenga un CI 555 y una edad de 22 años. Y uno más, vamos a registrar a Pedro con un cargo de docente y un CI de 666. Uy, no, ya, ni modo, ya está. Y con una edad de 23 años. Bien, entonces eso es lo que básicamente habíamos hecho en la clase anterior. Nos despliega después una lista de los registros que tenemos en este archivo, ¿ya? Donde tenemos el nombre, su cargo, su CI y su edad. Podríamos organizarlo un poco eso. Ya, pero no es el objetivo. Ya, más rato tal vez. Ahora vamos a trabajar con partición de archivos. No vamos a manejar una diapositiva como tal, sino más bien nombrarlo con comentarios aquí mismo en los archivos. Vamos a irnos al archivo.java y a la parte inferior después del reporte y podemos ponerle un comentario así nomás y nos bajamos con enter. Noten esto de los comentarios en Java. Cuando yo escribo ahí, este es un comentario y aquí yo escribo mi comentario, ¿no ven? Pero adicionalmente yo puedo darle un enter y se crea todo un párrafo de comentario. Y aquí yo ya puedo escribir de manera más cómoda, en varias líneas, ¿no? En esa no. Ya, como sea, ese es un plus. Entonces acá vamos a trabajar con partición de archivos. Existen 3 tipos de particiones de archivos. Uno que es por contenido, otra que es por tramos definidos. No vamos a ser muy específicos con el nombre, al final significan lo mismo. Y luego tenemos una por tramos ordenados. La partición por contenido haría entonces referencia, ahí vamos a poner una flechita, haría referencia a la partición de archivos de acuerdo
a una especificación de su contenido, ya sea, digamos, yo quiero poner en un archivo A1 a todos los estudiantes, qué sé yo, o a todos los menores de edad, ¿ya? O los menores de 20 años. ¿Qué podríamos hacer eso? Ya, de hecho hagamos eso. Vamos a hacer una partición por contenido y le vamos a llevar a un archivo A1 a todas las personas que sean menores de 20 años. Entonces, como su nombre lo dice, vamos a hacer una partición por contenido, por el contenido que este archivo tiene. Tiene en su contenido el dato de la edad de las personas. Entonces yo con ese dato podría decir, si estas personas son menores de edad, menores de 20 años, se van a ir al archivo A1. Y los que son mayores o iguales a 20 años se van a ir al archivo A2. Entonces básicamente esa sería una partición por contenido. ¿Se entiende, no? Vamos a particionar un archivo en varios archivos de acuerdo a su contenido, ¿no? A lo que nosotros querramos. Luego el archivo por tramos definidos divide a nuestro archivo en, por lo general, dos archivos, ¿sí? Por lo general son dos archivos. Y lo divide de acuerdo a un tramo definido, en este caso un tramo P podría ser ese tramo definido, o un tramo como tal, donde si yo en mi archivo original tengo unos 40 registros y el tramo, digamos que es igual a 3, quiere decir que cada 3 registros los voy a llevar a un archivo, los otros 3 registros a otro archivo. Si lo vemos de mejor manera en un ejemplo, en A1 van a ir los registros 1, el registro 2, el registro 3, si tramo es igual a 3, ¿no? Luego, en A2 iría el registro, pues los que le siguen, ¿no? 4, 5, 6. Luego, el 7, 8, 9. ¿No ven? Los otros 3 al otro archivo, así de manera intercalada. Los tres primeros al primer archivo. Los otros 3 al otro archivo, los otros 3 que siguen al otro archivo, y así sucesivamente. Los otros registros en este caso irían el 10, el 11 y el 12 al A2, ¿no? Y así sucesivamente, hasta terminar con todo el contenido de mi archivo. Bien. Y finalmente, por tramos ordenados, ya sea de forma ascendente o descendente, ¿no? Existen estas dos formas de ordenación, ascendente o descendente, de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, también vamos a tener, digamos, nuestros dos archivos, en este caso el archivo A1 y el archivo A2, ¿ya? Y en nuestro archivo arch, que es nuestro archivo principal, vamos a tener los registros de manera desordenada, ¿ya? Digamos que tenemos así. Ojo que algunos datos no deberían repetirse. Bueno, no necesariamente se pueden repetir. Ya, pero para nuestro ejemplo que no se repitan, sí, para que sea más entendible. Entonces, al decir yo por tramos ordenados, debo definir por qué tramo lo voy a ordenar, ya sea ascendente o descendente. En mi caso yo lo voy a hacer en orden ascendente, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual, al archivo A1 van a ir el primer tramo que esté ordenado, por pequeños tramos, hasta que mi tramo esté desordenado, hasta ese punto es que voy a copiar. Entonces en A1 voy a copiar en orden ascendente, empezando desde el 5. Entonces yo copio el 5 ahí, el registro 5, y luego del 5, si es que existiese un número mayor al 5, también debería copiarlo. En este caso no, le sigue el 3. Entonces voy a copiar solamente hasta ahí, ¿se entiende? Luego del 5 sigue el dato 3, el registro 3. Entonces el 3 ya va a ir al otro archivo
porque es un nuevo tramo ordenado, ¿no ven? Luego del 3 tenemos el dato 9. 9 es mayor al dato anterior, sí. Entonces, ahí va el 9, ¿no? Seguimos poniéndolo en el mismo archivo. Luego el siguiente dato es el 1. El 1 ya no es mayor, ¿no? O sea, mi tramo ordenado solamente es hasta aquí, 3 y 9. Si yo copiaría el 1 más, ya no es un tramo ordenado, ¿no? Es 3, 9 y 1. Entonces solo estoy copiando un tramo ordenado. El 3 y el 9 es mi tramo ordenado. Luego el siguiente tramo sería 1 y 6, ¿no? 1 y 6. 1 y 6 iría aquí. Luego de eso tenemos el tramo 2, 7, 8, que es un tramo un poquito más largo. Y como es un nuevo tramo, va a ir el 2, 2, 7 y 8, ¿no? Y ahí tenemos nuestros 3 tipos de particiones: por contenido, por tramos definidos, donde existe un tramo que es constante, y por tramos ordenados. A ver, hagamos estos 3 tipos de particiones. Ahí está haciendo frío. Ya, comencemos. Entonces nos vamos a poner una nueva función acá, dentro de mi archivo. Le damos public void y esta se va a llamar partición por, mejor completo, partición, que siempre, partición por contenido, partición contenido, listo. Podemos bien pasarle un parámetro o bien pasarle ningún parámetro. En este caso, a ver, le pasaremos un parametrito, que sea en este caso el nombre del archivo. Entonces que sea nombre archivo. Yo estoy un poco acostumbrado a ponerle el nombre completo a las variables, así sé qué es lo que significan y para qué sirve. Porque cuando resumimos un poco los nombres de las funciones o los nombres de las variables, se nos hace más difícil entender el código. Es mejor poner el nombre completo. ¿Ya? Es un poquito más largo el código, pero es más entendible. Y entonces tenemos string, el nombre del archivo, eso le pasamos como parámetro. Ahora vamos a abrir este archivo. ¿Ya? Si recuerdan, tenemos un parámetro que se llama arch, que está en la parte superior, que es un arch de tipo random access file, o sea, es un puntero de archivo, ¿no? Es un puntero de archivo el arch. Este arch lo voy a abrir, ¿sí? Es decir, que va a ser igual a new. Para abrir un archivo ponemos new random access file, ahí está. Y acá dentro le ponemos 2 parámetros. El primer parámetro es el nombre del archivo. Como yo estoy mandando al nombre del archivo como parámetro, entonces solamente pongo nombre del archivo. Y el segundo parámetro es para qué vas a abrir este archivo, nos está preguntando. ¿Para qué quieres abrir este archivo? A ver, ¿quieres abrir para leer o quieres abrir para escribir? ¿O quieres abrir para leer y escribir? En mi caso solo lo vamos a abrir para leer, ¿no? Porque vamos a leer el contenido de ese archivo, del archivo arch, y lo vamos a trasladar a los otros archivos, o sea, lo vamos a copiar, ¿no? Entonces solamente necesitamos abrirlo para leerlo. Luego vamos a crearnos nuestros otros 2 archivos. Entonces ponemos random access file, vamos a crear F1 y F2. De hecho, para mantener un orden, esto lo vamos a copiar un poco más arriba. Ahí que esté. Listo. Y vamos a copiar esta línea. Vamos a copiar esta línea 2 veces. En la primera vez que hemos copiado le vamos a poner el nombre de nuestro primer archivo, F1, que es el que nos hemos creado ahorita, y en el otro F2. Entonces, como estos archivos no existen, van a ser archivos nuevos, entonces el primer archivo que se llame menores y el segundo archivo se va a llamar mayores. Y estoy poniendo estos nombres por el ejemplo que estamos queriendo lograr, que es básicamente dividir mi archivo de personas en 2 archivos, uno de los menores de 20 años y otro de los mayores de 20 años, ¿no? Entonces un archivo se va a llamar menores y hay que ponerle siempre la extensión, ¿no? Menores.dat en este caso, y en el otro caso mayores.dat. En F1, en otras palabras,
voy a poner todos los menores y en el F2 todos los mayores. Bien, ya hemos abierto. Un pequeño detalle. ¿Y para qué voy a abrir estos archivos? Para escribirlos. Entonces W, ¿no? W. Leerlos y escribirlos. Bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Lo que sigue es recorrer nuestro archivo. Pero antes nos vamos a declarar un registro persona. Persona, P, digamos, va a ser igual a new persona. ¿Esto para qué? ¿Para qué necesitamos declararnos una persona? Esta persona, este registro de persona, nos va a servir para leer todas las personas que están dentro de nuestro archivo principal. Y una vez que leamos estas personas, vamos a decidir si en el primer registro, vamos a decidir si esa persona se va a registrar aquí o se va a registrar aquí. Básicamente eso, ¿no? Porque si recuerdan, la clase persona tiene dos funciones. Una que es grabar un registro, lo cual precisamente hace eso, graba un registro dentro de un archivo, el archivo que yo defina. En este caso aquí nos pasamos como parámetro el archivo al cual quiero grabar ese registro. Y otra función también que tiene, que es leer, que lee un registro del archivo que yo le diga, ¿no? Entonces básicamente tiene esas dos funciones, grabar y leer del archivo que yo quiera. Antes de eso vamos a ponerle acá algo que se nos estaba yendo. Le vamos a poner un throw, un throws y exception, ¿ya? Esto para evitarnos de cualquier error que pueda existir al momento de manipular los archivos. En todas las funciones que hagan manipulación de archivos, más que todo donde utilicemos el random access file, vamos a optar por poner esto luego de la función, ¿ya? Y si no quieren poner eso, tendrían que poner un tree catch. En este caso, en el reporte, estoy utilizando funciones, pero no he puesto nada aquí después de la función. En su lugar he puesto un tree y un catch. Pueden hacer cualquiera de las dos formas. Esto es un poco más resumido. Vamos a usar eso. Bien, entonces nos declaramos la persona y ahora sí vamos a recorrer, por fin, nuestro primer archivo. Para recorrer nuestros archivos utilizamos un while, como ya habíamos visto en la clase anterior. Y luego nos vamos a declarar arch.getFilePointer, ¿ya? Y le decimos, el getFilePointer lo que me devuelve es el registro actual en el que estoy. Es un puntero hacia un determinado registro. Inicialmente va a apuntar al primer registro, ¿ya? Y esto va a recorrer hasta que apunte al último registro. Entonces, mientras este puntero sea menor al tamaño del archivo, o sea, arch.length lo que me devuelve es el tamaño, o sea, el número de registros que tiene mi archivo, en otras palabras, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero vamos a leer un registro y vamos a leerlo en persona. Entonces le damos persona.leer, ¿no? ¿En qué archivo voy a leer? ¿De qué archivo voy a leer ese registro? Voy a leerlo del archivo arch. Entonces ponemos arch y ya está. Ahora aquí ya podría hacer lo que sea con la persona, porque ya tengo sus datos. Hasta este punto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un registro de nuestro archivo. O sea, ya hemos abierto nuestro archivo y ya hemos leído un registro. Ahora, si quiero, yo puedo mostrarlo con un system.print.out, bla, 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 ¿no? Pero en mi caso lo que voy a hacer va a ser preguntar. Preguntar si, según su edad, es menor de 20 o es mayor de 20 años. ¿Ya? Entonces, pues, ¿cómo preguntamos? Con un if, ¿no? Vamos a preguntar p.edad, ¿no? Recordar que tiene, ¿no? el atributo edad. Esta persona tiene edad, nombre, cargo y SEI. Entonces ponemos p.edad. Si su edad es menor a 20 años, ¿no? Eso es lo único que tenemos que hacer. Si su edad es menor a 20 años, entonces se va a ir al primer archivo, al archivo de menores. Mi archivo de menores está en el puntero F1, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, fíjense esta parte, esta persona la voy a grabar en el archivo. ¿En qué archivo la vas a grabar? Dice. Pues la voy a grabar en el archivo F1. Listo.
¿no? Con esto grabamos el archivo. Y caso contrario, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si edades no es menor a 20? Es mayor o igual a 20. Vamos a aceptar a los compañeros. Ahí está. ¿Qué pasa si edad no es menor a 20? Es mayor o igual a 20, que es nuestro otro caso. Entonces en ese caso vamos a grabar este registro. A esta persona la vamos a grabar en el archivo F2, que recordar es mi archivo de personas mayores. Es mi archivo que se llama mayores.dat, ¿no? Y creo que eso sería ya todo hasta esta parte. Entonces una vez que recorramos todo el archivo y terminemos de recorrerlo, ¿no? Que eso pasa cuando sale del while, lo que vamos a hacer va a ser cerrar todos los archivos. Recuerden siempre que tienen que cerrar sus archivos. F1.close. Y finalmente F2.close. Estamos cerrando nuestros 3 archivos. Ahora veamos si esto está funcionando. De hecho, antes de cerrar los archivos, lo que vamos a hacer va a ser mostrar tanto el archivo 1 como el archivo 2, sus contenidos. Y para hacer eso, bueno, puedo hacerlo aquí. Recordar que aquí en esta clase de archivos.java tenemos una función de reporte. Entonces, si yo quiero utilizar la función de reporte dentro de la misma clase, lo debemos hacer a través del this, para indicarle que de esta clase quiero utilizar. Ahí ya te va a dar las funciones que puedes utilizar de esta clase. Ahí está el reporte. El this se utiliza cuando estás haciendo una referencia hacia los mismos atributos o funciones dentro de una misma clase, ¿ya? Entonces vamos a hacer un reporte de, nos pide un nombre de archivo. Uno a veces se olvida qué es lo que te pide como parámetro. Entonces, si te olvidas y no sabes qué poner y te quedas ahí en blanco, lo que vas a hacer va a ser presionar la tecla control espacio y te va a dar una breve ayuda de qué es lo que te está pidiendo. En este caso, un nom arch nos está pidiendo de tipo string, que es nuestro nombre de archivo. Por eso es muy importante poner el nombre de las variables completas. Entonces acá le vamos a poner menores.dat porque quiero un reporte de los menores. Y también quiero un reporte de los mayores. Mayores.dat. Listo. Nos podemos ir al principal. Y vamos a llamar a esta función de partición contenido. Porque hasta aquí parece que todo ya está, ¿no? Y podemos ejecutarlo. Pero si no llamamos a la función, pues no se va a ejecutar nada. Nunca se va a ejecutar la partición y nunca va a correr esa parte. Bien, entonces le vamos a dar. Aquí le pondremos un comentario. Partición por contenido, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo y le vamos a dar un AR, ¿no? ¿Por qué AR? Porque AR es de tipo archivo, ¿no? De la clase archivo. Entonces debemos utilizar AR para utilizar la partición contenido. Y fíjense la ayuda que nos dice string nombre archivo, justo como yo le había puesto, ¿no? Y el nombre del archivo que nosotros vamos a particionar va a ser personas.dat. Bien. Aquí hay dos cosas que he adicionado y que no les he dicho. De hecho debería haberlas borrado, pero le he agregado el java.io.asterisco y adicionalmente a mi función principal le he puesto un throw exception porque aquí estamos utilizando manejo de archivos. De hecho, cuando yo tengo una función como en este caso, que tiene el throws y exception, y la estoy utilizando en la función principal, que es este el caso, entonces también debo ponerle ahí el throw y exception, para que no tenga ningún error. Ahora vamos a depurar. Sabemos que puede salirnos algunos errores, ¿no? Entonces le daremos un F5. Qué curioso. Es la primera vez que no nos bota error. Qué bien, qué bien, qué bien. Ha sido un buen viernes. Vamos a terminar bien la semana. Podemos registrar a alguna persona. Nos pide que ingresemos el número de personas que vamos a registrar. Podemos ponerle una persona o ninguna. Le pondremos 0, ¿ya? Nos saltaremos ese paso. Y directamente nos bota los resultados. Primero estamos haciendo un reporte de todas las personas.
de José, María, Juan y Pedro. Tenemos esas 4 personas, ¿no? Y ahí están. Tenemos solamente una persona que tiene 18 años. Esa sería menor de 20. Y luego tenemos 3 personas que son mayores o iguales a 20 años su edad. A ver, veamos que esté corriendo bien. Bien, efectivamente. Tenemos uno que es María, que tiene 18 años y es docente, no puedo creerlo. Me he equivocado. Ya, es una docente joven. Y luego tenemos los otros 3 estudiantes de diferentes edades, mayores o iguales a 20, ¿no? Entonces está bien. Hemos hecho una buena partición. Ha funcionado nuestro algoritmo. Y sin errores. Ya. Muy bien. Muy bien. Entonces esta es... vamos a pesar que está ahí. Noten que ya ni siquiera uno necesita poner ayudas cuando el nombre de tu función es bastante intuitivo, ¿no? Partición, contenido. Ahora vamos a hacer el siguiente. No sé si acá hay una duda antes de continuar. Vamos a pausar un ratito. Continuamos. Entonces nuestro siguiente método de partición va a ser partición por tramos definidos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer para este caso, necesitamos, si se dan cuenta, saber cuánto va a valer este tramo, ¿no? Cada cuánto vamos a particionar. Debe ser un valor que el usuario va a definir. Yo quiero particionar este archivo cada 3 que se vaya este archivo, cada 3 al otro, o cada 4, o cada 5, ¿no? Depende del usuario. Hagamos esa parte. Hagamos esa función. Ya, vamos a hacerlo todo, no nos vamos a copiar nada. Entonces vamos a darle public. Muy importante darle public, ¿no? A veces podemos obviar eso y ponerle un void. Pero hay que ponerle que es public, ¿sí? El public lo que hace es permitir que esta función tenga acceso desde cualquier otra clase. Si yo le pusiera privado, protecta, entonces no podría hacer esto, ¿no? Entonces acá le vamos a dar partición tramo, partición tramo, ¿no? Es bastante entendible. Le vamos a dar el throw otra vez. Throw, esperamos que nos aparezca la ayuda, porque no nos gusta escribir mucho. Y exception, ¿no? Listo. Y ahí empezamos a escribir. De hecho, nos vamos a usar esta parte. También vamos a utilizar 2 archivos, lo vamos a separar a 2 archivos y nos vamos a utilizar también a esta persona. Noten que es un poco repetitivo, ¿no? Las partes del código. También la parte inferior va a ser la que se va a repetir. Entonces yo puedo deducir de esto que solo el while es el que define si una partición va a ser por un tramo específico o por un tipo de partición en específica, ¿no? Aquí es donde se hace en sí la magia. Los otros son abrir y cerrar archivos. Bien, entonces una vez que hemos hecho esto, que hemos abierto nuestro archivo principal para lectura y los otros 2 para escritura, para lectura y escritura. Luego nos hemos creado una persona para poder utilizarla, para poder leer los registros de mi archivo principal. Luego vamos a poner el while y le vamos a poner el nombre del archivo principal .getFilePointer, y esto le vamos a hacer mientras sea menor a arch.length, y aquí adentro ya podemos trabajar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta partición? A ver, repasemos un poquito arriba. ¿Qué habíamos dicho que íbamos a hacer? Primero necesitamos saber el tramo, ¿no? Entonces hay que pasar por parámetro el tramo. Eso no lo estamos haciendo. Entonces acá venimos y ponemos, vamos a poner 2 parámetros. El primero va a ser el tramo, que le voy a poner tramo, que va a ser un int tramo, y luego le voy a poner un string para el nombre del archivo. Y así yo voy a entender de mejor manera qué parámetro estoy pasando. Bien. Ahora acá, ya que conozco el tramo, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo habíamos dicho que íbamos a hacer? Hemos dicho que, bien, ya conocemos el tramo. Digamos que va a valer 3, digamos. Entonces tenemos todos los registros de Arch. El registro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bla, 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 ¿no? O sea, ahí tengo todos los registros. Yo voy a agarrar
el registro 1, luego el registro 2 y luego el registro 3. Y a medida que vaya agarrando estos registros van a ir al archivo 1, ¿no? Al archivo 1. Cuando voy a tener una especie de contador, debería tener un contador, ¿no? Algo así, un contador. Este contador va a tomar estos valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bla, 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 ¿no? Estamos haciendo un algoritmo aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos hacer? Así, ya, a ver, ahí, para que se entienda. Tenemos este contador que va de 1 hasta n, básicamente, o hasta el fin de mi archivo. Entonces yo voy a preguntar, como estos son valores numéricos, voy a preguntarle si el valor de c supera a 3, en mi primer caso podría preguntarle, ¿no? Si es igual a 3, entonces le puedo decir, a ver, ¿qué le puedo decir? Le puedo decir que vuelva a empezar en 1, ¿no? O sea, que vuelva a empezar en 0 o en 1, y luego vuelva a hacer, así de 1, 2, 3 que vaya contando, ¿no? Así que vaya actuando este C, de tal manera de que solo va a ir hasta que sea igual al tramo, ¿no? Y una vez que sea igual al tramo, digamos, C es igual al tramo, sí. Entonces cuando sea igual al tramo, C va a empezar en 1 otra vez, hasta que vuelva a ser igual al tramo, y otra vez, y otra vez, y así, así, así. Eso es lo que podríamos hacer, 1. Y luego, ¿cómo definir cuándo un tramo va a ir a C, a A1 o a A2? Bien, podríamos tener un switch. Si se suele usar así una variable, solo es el nombre, pueden ponerle cualquier nombre, que va a valer 1 o va a valer 0, ¿no? 1 o 0 que valga, unos o ceros, unos o ceros. ¿Qué va a significar esto? Que cuando el switch valga 1, yo voy a copiar el tramo a A1, y cuando el switch valga 0, voy a copiar el tramo a A2. ¿Y cuándo voy a hacer variar esto? Pues cada vez que C sea igual al tramo, ¿no? Listo. Entonces con esto podríamos solucionar esa parte. ¿Se entiende esta parte? Lo que nuevamente reiterando vamos a hacer. Este es un contador, C va a ser un contador. Y el switch es otra variable que empieza en 1, ¿ya? Entonces el contador empieza en 1. Luego se incrementa en 1. Y se va a incrementar en 1 hasta que sea igual al tramo. Una vez que llegue a ser igual al tramo, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer que el C vuelva a empezar en 1 y vamos a cambiar mi switch a otro valor, ¿ya? Si antes valía 1, ahora va a valer 0. Si antes valía 0, ahora va a valer 1, así de manera intercalada, ¿ya? Y cuando tome valores de 1 o 0 o 1 o 0 en función a eso, yo lo voy a copiar a un archivo o a otro, ¿ya? Entonces nuevamente vayamos al algoritmo aquí abajo y le vamos a adicionar otras cosas más. Le vamos a adicionar nuestro C que habíamos dicho y nuestro switch. El C va a empezar en 1 y el switch va a empezar en 1 también, ¿no? Listo. Ya, basta de bla bla. Ahora hagamos el algoritmo. Ya, básicamente le voy a preguntar solo esto. Si el switch es igual a 1, de hecho es un poco redundante esto, pero hagámoslo. Si el switch es igual a 1, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiarlo en mi archivo 1, que es A1. Bueno, en mi caso se llama F1, pero es lo mismo. Es que este está en inglés y el otro en español. Archivo, file. Y entonces, y antes de esto, lo primero que tenemos que poner es siempre, 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 siempre leer el registro. Entonces tenemos que poner p.leer. Hay que leer en p un registro de Arch, ¿no? Eso. Si no tenemos el registro no podemos hacer nada. Bien, ahora aquí hagamos eso. Vamos a grabar este registro en F1, ¿no? Listo. Si switch es igual a 1, entonces grabar. Grabar, grabar, grabar. Luego vamos a hacer caso contrario. Caso contrario de esto significa que el switch va a valer 0. Entonces si vale 0 vamos a grabarlo, este registro, en F2.
A ver, en este caso que se llame, le vamos a cambiar el nombre de estos dos archivos, ¿ya? Que ya no se llame menores y mayores, que se llame tramo 1 y tramo 2. Tramo 1 y tramo 2. Bien, ahí tenemos eso. Bien, entonces cuando switch valga 1, que se copie en 1, y cuando valga 0, que se copie en el 2. Ahora, ¿cuándo se va a modificar el switch? ¿Y cuándo se va a modificar C? Entonces hagamos eso. C++ únicamente, no nos requerimos de nada más. De hecho, vamos a hacer esto. Si el C vale 3, no 3, para mi ejemplo era 3, me estoy equivocando yo. Si C vale lo que vale el tramo, ¿no ven? Si C vale lo que vale el tramo, entonces acá vamos a hacer dos cosas. Uno, que ya habíamos dicho, el C va a empezar en 1 nuevamente. Y dos, que el switch va a valer, pues va a valer 0. O puede que valga 1. Depende de qué es lo que haya valido switch antes, ¿no? Entonces le vamos a decir que switch va a valer igual al contrario de switch. Podríamos hacer esto, pero no nos complicaremos. Bueno, la cosa es que se entienda el código. Hagámoslo de tal manera que se entienda. Si switch valía 1, de hecho podríamos haberlo hecho más sencillo, pero la cosa es que se entiende el algoritmo, ¿ya? Si switch valía 1, ahora va a valer 0. Ya sé, vamos a hacer esto. Hemos aplicado la primera, segunda clase, hemos aplicado condiciones de tipo así, en una línea, condiciones en línea, ¿ya? Donde yo en este caso voy a preguntar si switch vale 1 y le pongo un signo de interrogación, le voy a decir si vale esto, entonces switch ahora va a valer 0. Caso contrario, si SW no vale 1, o sea, si vale 0, entonces va a valer 1 ahora, ¿ya? Esta pequeña condición, y todo eso se lo vamos a asignar a switch. Y para asegurarnos de que todo corra bien, lo vamos a poner todo esto dentro de paréntesis. Tengo mis dudas, pero hagamos la prueba. Siempre es bueno probar algo nuevo. La idea es aprender también. Ya. Un momentito, ya. Sí, tenemos eso. Ya, una vez que esto sea igual al tramo, bla, empieza ahí. Caso contrario a esto, caso contrario de todo esto, ¿qué quiere decir? Que C no es igual al tramo, entonces C se va a incrementar en una unidad. Listo, hagamos la prueba de esto. Creo que ya está. Luego nos salimos del while y ¿qué tenemos que hacer? Cerrar nuestros archivos. Arch.close. Y lo mismo con el F1 y el F2. F1 y F2. ¿No? Y también vamos a mostrar nuestros dos archivos. Para eso vamos a poner el this report, este reporte, this reporte. Y le vamos a poner aquí que se llama tramo 1, ¿no? Tramo 1. Y el otro se llama tramo 2. Tramo 2. Para mostrar nuestros archivos. Y esperemos que esté corriendo. Si es que no va a correr, ya sabemos dónde puede estar el error. Ahí, ¿no ven? Ahí puede estar el error. Si es que no va a funcionar. No está de más. Bien, entonces ya habríamos hecho esta partición. Ahora vamos a hacer la partición. Partición por tramos. Para eso ponemos ar.partición tramo. Le vamos a poner nuestro tramo. En este caso le vamos a poner que sea de cada 2. Podemos ponerle igual el número o una variable. Y luego le vamos a poner el nombre del archivo que vamos a particionar, que se llame persona.dat, personas.dat. Ahora veamos que corra. Si hay errores, depuramos. No puedo creer. Esta es nuestra semana, sin errores. Ya. Nuevamente 0. Le pasaremos 0. Y nos va a pasar varios mensajes.
El primero, que es nuestro archivo principal, el segundo, que es la partición por menores de 20 años, el tercero, que es la partición por mayores iguales a 20 años, y la cuarta, desde aquí ya nos interesa, que son los estudiantes, los dos primeros estudiantes, que eran José y María, ¿se acuerdan? José y María eran los dos primeros. Y los otros dos, que son Juan y Pedro. Efectivamente, ¿no? Nos ha partido cada dos. Muy bien. Podemos deducir que esta condición ha funcionado. Ya, si no quieren usar esta condición, pueden optar por hacer esta otra, que es la versión larga, que sería switch igual a 1, ¿no? Mi condición ahí. Y si es igual a 1, entonces le digo, switch va a ser igual a 0. Caso contrario, switch va a ser igual a 1, ¿no? Todo esto, estas 2, 3, 4, 5 líneas, podemos resumirla en esta simple asignación, ¿no? Donde ponemos mi condición y para decirle que es una condición le ponemos un signo de interrogación, como si estuviéramos preguntando, ¿no? ¿Es esto? Y si es esto, a continuación ponemos lo que queremos que pase y si no, 2 puntos, lo que queremos que pase por else, ¿no? Cualquiera de las dos, la que ustedes quieran. Bien, ¿alguna duda hasta acá, chicos? Antes de continuar. Vamos a pausar. Continuamos. Y ahora nos ponemos nuestra última función. Acá abajo. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a ponerle public void partición tramo ordenado. Partición tramo ordenado. Y como parámetros le vamos a pasar nombre del archivo. Le ponemos nuestro throw y exception y ahí trabajamos. Listo. Vamos a copiar lo que tenemos arriba. Vamos a ahorrarnos trabajito. Eso no. Ya, todo. Igual lo voy a borrar. Y a ver, nos borraremos esto. Definamos cómo vamos a hacer nuestro algoritmo. Le damos el while. Solo estoy poniendo las bases, ¿no? arch.getFilePointer menor a arch.length. Y luego al final vamos a cerrar nuestros archivos y vamos a mostrar nuestros dos tramos. Entonces vamos a copiar este de acá y ahí está. Bien, ahora ¿cómo vamos a hacer este algoritmo? Lo haremos para tramos ordenados de forma ascendente. Sí, de forma ascendente. Ya, aquí tenemos tramos ordenados. Ay, perdón. Vamos arriba. Tramos ordenados. Vamos a trabajar básicamente sobre la misma idea de antes, ¿no? Donde tenemos nuestro archivo y vamos a ir preguntando. ¿Y qué vamos a preguntar? Vamos a ir preguntando si el vamos a guardar, vamos anotándolo mejor. Vamos a tener un valor auxiliar que va a ir guardando el mayor número que tenemos hasta ese momento, o el número que tenemos almacenado. Inicialmente este valor va a empezar en un número muy pequeño. ¿Ya? ¿Para qué va a hacer esto? A ver, vamos a ver ahorita qué vamos a hacer. Ya, inicialmente el 5 lo podemos copiar como tal al primer archivo. Ya, el primer registro se copia y ya. Ahora, pero ¿qué pasa? Desde el segundo registro ya se me torna un poco complicado, ¿no? Entonces, después de yo copiar el 5, voy a borrar todo lo que ya hemos hecho y lo vamos a hacer otra vez. Después de yo copiar el 5, también lo voy a copiar en mi variable auxiliar. Ahora ya no va a valer este número pequeño. Ahorita les voy a decir por qué hemos puesto un número pequeño. Muy pequeño, por cierto. Después de hacer eso, vamos a copiar. Ojo, después de copiar el valor ahí, vamos a copiarlo en mi variable auxiliar. ¿Esto por qué?
porque ahora cuando yo quiera evaluar el 3, ¿no? Porque ya me he pasado del 5, ahora me estoy pasando al 3. Y ahora cuando yo estoy evaluando el 3, quiero saber si el 3 es mayor todavía al anterior valor. Entonces, si es mayor, pues va a seguirse copiando aquí, ¿no? Pero como el 3 no es mayor, le voy a preguntar. Si ese 3 es mayor a mi aux, ¿no? A esa mi variable auxiliar. Y si es mayor, entonces la voy a copiar en el archivo en el cual estoy en un determinado momento, ¿no? Pero ¿qué pasa si no lo es? Si no es mayor. O sea, else, ¿no ven? Acá el else. Si no es mayor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues me paso al siguiente archivo. Entonces, para pasarme de un archivo a otro, vamos a seguir manejando la lógica del switch. Donde si vale 1 está en el archivo 1 y si vale 0 se va a ir al archivo 2. Ya vamos a seguir manejando esta lógica. Entonces, cuando mi valor que estoy evaluando no sea mayor al valor auxiliar, entonces mi switch nuevamente se va a modificar. ¿Sí? El switch se modifica. Es decir, que me voy a pasar al otro archivo. El switch se utiliza para eso, para pasarme de un archivo a otro. Y muy bien. Sí, creo que eso es todo, ¿no? Una vez que nosotros modificamos el switch, ya la copia que se haga del archivo ya va a ser definida. Ya voy a saber a qué archivo lo voy a copiar. Si no se entendió acá, lo hacemos en el código, no hay ningún problema. Entonces, para en vano borrar esto de acá, todavía no sirve. Entonces teníamos el switch que empieza en 1 y vamos a tener un valor muy pequeño inicialmente. Nuestro aux va a valer menos 9,999. Y lo vamos a hacer, ¿por qué ese valor tan pequeño? Precisamente para hacer esa consulta. Y antes de hacer todo, siempre vamos a poner p.leer arch, ¿no? Vamos a leer un registro del archivo arch. Listo. Luego acá vamos a preguntar. Antes, sí, vamos a preguntar si el valor que estoy evaluando, que en este caso va a ser p. Y no hemos definido por qué tramos los vamos a ordenar. Que sea por CI, ¿no? Por tramos ordenados del carnet de identidad. CI entonces le pondremos. ¿Ya? Ese va a ser nuestro ejemplo. Por tramos ordenados del carnet de identidad. Entonces p.ci. Si p.ci es mayor, mejor dicho, a aux, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que habíamos dicho que íbamos a hacer? Entonces, si esto se cumple, pues vamos a seguir lo que seguíamos haciendo. Lo vamos a seguir copiando donde estaba copiándose. Pero si no se cumple esto, entonces decimos vamos a modificar el switch. Entonces preguntaremos, aunque se va a hacer un poco complicado esto de entender, pero ya, no importa. Le estamos diciendo, si el valor actual que tengo, mi CI, es menor al aux, ya, lo mismo pero al revés estoy preguntando. Entonces, es como preguntarle caso contrario, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? En este caso vamos a modificar nuestro switch. Vamos a modificar el switch, ¿no? Ya. A ver, nuevamente. Si el valor en el cual ahorita estoy evaluando es menor al valor anterior que tenía, entonces no me sirve, ¿no? Es como decir, miren que digamos tenía yo esta secuencia, ¿no? De valores. Y como pueden ver está ordenado. Y luego tengo un 3. Digamos que p.ci vale este 3 en este momento, ¿no? Vale 3, vale este 3. Y el aux siempre va a valer un número antes que el 3, un registro antes que el 3, que el valor que estamos evaluando en ese momento. Entonces yo estoy preguntando, si este 3 es menor al valor anterior, en este caso el 8,
significa que ya no forma parte de una secuencia ordenada. Como se dan cuenta, es menor, ¿no? Entonces, si ese es el caso, mi switch se debe modificar, ¿no? Se debe modificar, porque a partir de este 3, lo que le siga al 3 ya va a ir a otro archivo, ¿no? Entonces por eso vamos a modificar el switch, y lo vamos a modificar como hemos hecho antes. Vamos a poner nuestra condición y le vamos a decir si switch es igual a 1, ahora va a valer 0, y si no, entonces ahora va a valer 1. Ahora sí, ya está eso. Ahora vamos a decirle ya, un dato más. Caso contrario de esto. Caso contrario sería si el valor que estamos evaluando es 8 y el valor anterior es 7, ¿no? Entonces 8 no es menor que 7, no lo es. Entonces nos venimos caso contrario. Caso contrario, ¿qué vamos a hacer? Que nuestro aux hay que actualizarlo. Ahora va a valer lo que vale p.ci, ¿no? Para que al principio valía un número muy pequeño. Luego se va a actualizar. Va a valer 2, luego va a valer 3, luego va a valer 6, 7 y así, ¿no? Ahí estamos actualizándolo. Y ahora sí, vámonos a los archivos. Si switch es igual a 1, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a copiar a mi persona. Lo vamos a grabar en el archivo F1. Caso contrario, persona se va a grabar en el archivo F2, ¿no? Y vamos a borrar estos comentarios. Y casi, bueno, sí, eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Un detalle que no hemos copiado es esto, que es... ¿Qué ha pasado? Control Z le hemos de olvidar, ¿no? No importa, porque lo hemos copiado antes. En el video lo vamos a ver qué habrá pasado. Bien, entonces una vez que terminamos de ordenarlo por tramos ordenados, vamos a mostrar los dos tramos y vamos a cesar nuestros 3 archivos. Ahora vámonos a probar esto. Partición por tramos ordenados. Partición por tramos ordenados. No, sin copiar. ar.partición con tramo. Vaya. Qué raro, no me reconoció esta vez. Partición, tramo ordenado. ¿Qué estoy haciendo? Bien, y acá pasamos como parámetro el nombre de nuestro archivo, que es personas.dat. Y lo vamos a comentar estos de acá ya, para que no corra las 3 particiones en una. Y le vamos a cambiar también el nombre de los tramos. Tramo ort o tramo ask de ascendente, tramo ask 1, tramo ask 2. Y al final también vamos a mostrar tramo ask 1 y tramo ask 2. Ejecutamos. Ahí va también el día. Throw. Con razón no me pareció la ayuda. Bien, tenemos un error en el throw y exception. No debíamos ponerle throw, sino throws, porque son varias cosas dentro de una función, ¿no? En los casos anteriores también se llama throws. Entonces throws. Hemos roto la racha del día de hoy. Ya ha habido un error. Qué bacana. Ya sigamos. No vamos a agregar a ninguna persona. Bien. Solo 3 registros debería mostrarnos. 3 archivos, perdón. El primer archivo, el archivo general, con los 4 registros.
Luego el segundo archivo con el tramo ordenado del CI, que casualmente nos salió mal el ejemplo. Casualmente está ordenado ya su CI en forma ascendente. ¡Qué macana! Bueno, no nos sirvió de buen ejemplo en este caso. Si se fijan, el CI del primero es 1, 2, 3, del otro es 4, 32, del que le sigue es 5, 5, 5 y del último era 6, 6, 6. Y ya estaba ordenado, ¿no? Ya es un tramo ordenado todo. Por tanto, el último archivo va a estar vacío, ¿no? Ahí está, efectivamente, es un tramo vacío. Bien, funcionó. Funcionó medianamente. A ver, ¿qué pasa si tal vez se sobrescriban? Vamos a hacerlo por edad, ¿ya? Estamos modificando la edad en la línea 160. Nada más, lo demás se mantiene. En esta pequeña línea modifico y yo defino por qué parámetro quiero ordenarlo. Ya, vamos a ejecutarlo. Nuevamente. Le damos 0. Tenemos ahí. Y no. No. Tengo que borrar mis archivos. Porque ya tienen datos. Entonces hay que borrarlos para que se vuelvan a llenar. ¿Por qué tienen datos? Porque si recuerdan, en mi función de mi archivo, que tenía una función acá, a pesar que no... Ya, a ver, probamos. Creo que ya sé por qué. Ya, ejecutemos. Otra vez. Vamos a ver qué va a pasar. Le damos 0. Ahí tenemos. Bien, entonces este es mi primer archivo con el tramo ordenado de la edad de 20 y 22 años. Luego el segundo seguro empieza en 18 y por eso hasta aquí nomás ha copiado este tramo. Y el otro empieza en 18 y luego 23. ¿No? El otro empieza en 23. Entonces sí está funcionando bien. Muy bien. Acá habríamos concluido. Ya hemos visto nuestros tres tipos de archivos, perdón, nuestros tres tipos de particiones de archivos. Por contenido, tramos definidos y tramos ordenados. Cada uno tiene su propia función. Aquí está 1, 2 y 3 funciones. Pueden repasarlo, ver cómo funciona, volver a hacerlo y verificar que está funcionando bien. Y acá terminaríamos nuestra clase de hoy. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias, chicos.